Bien, cuando la doctora Rola viene, nosotros nos vestimos de gala. La habíamos mencionado. Y vamos a coger la cosa ahí mismo. Doctora, le preguntamos al doctor Ortiz, aunque no es el tema con usted hoy, sobre la relación de patología de pies con la neurología. Y decíamos que usted siempre ve al paciente de manera integral, es decir, que usted no puede ver una sola cosa, sino que tiene que ver un ente, un ser humano completo. Pregunta, en el caso de su especialidad, todo tiene que ver con el sistema nervioso, pero ¿hay alguna parte del cuerpo que no tenga nada que ver con el sistema nervioso? Bueno, ante todo, buenos días a todos, pero yo creo que todo tiene que ver con el sistema nervioso de una manera u otra, porque el cerebro es el órgano rector. Tú sabes, me va a excusar, ¿usted sabe por qué la pregunta? Porque cuando un paciente le llega a un médico, ese paciente tiene que pensar en todo. Y uno de los problemas grandes del ejercicio de la medicina es, miren, en Estados Unidos hay cosas que el médico no piensa en enfermedades tropicales cuando le llega emergencia un caso. Porque no las ven. Porque no las ven, pero no quiere decir que no tengan que tener en su cabeza el conocimiento por si le llega un brasileño o si le llega un centroamericano con algo raro. Entonces, por eso le digo, un neurólogo tiene que pensar en todo. Un neurólogo debe pensar en todo. Y como le decía, cuando usted le preguntaba al doctor que quién debe tratar una especialidad o determinada patología, yo siempre voy a decir que se trata de un equipo siempre, un equipo multidisciplinario, porque la enfermedad que el doctor mencionó, que es la esclerosis lateral amiotrófica, que es un trastorno. Pero a mí no me gustó en la forma que él le cantó a esa enfermedad. Esa enfermedad. Que el que tiene eso ya debe despedirse. Yo no creo que sea Pero así. pregúntele al físico, científico, todo va a depender de los recursos, doctor, que tenga cada paciente. Y también hay... Y aquel famoso Hawkins, era... pero él duró toda la vida. Pero ese duró muchísimo. Muchísimo. Y es que el cerebro no se daña, doctora. No. Porque él pensaba igual que siempre. No, porque esta es una enfermedad que la lesión está en la cabeza de las asas anteriores. Ay. Y en los núcleos motores del tronco cerebral, básicamente. Entonces, la parte intelectual, la parte superior, se preserva porque básicamente es una enfermedad motora de los núcleos del tronco cerebral y sobre todo en la cabeza de las asas anteriores, y produce este cuadro neurológico de una debilidad progresiva con alteración de los núcleos importantes que tienen que ver con la deglución, que tiene que ver sobre todo con la respiración, y por eso es que él tenía esos dispositivos que le permitían respirar y que le permitían tragar y hacer una serie de cosas, porque imagínese usted que usted tenga afectado todo lo que tiene que ver con la deglución, todo lo que tiene que ver con la respiración, todo lo que tiene que ver con esas funciones que son definitivamente vitales, entonces causa un trastorno de una atrofia generalizada y la presencia de espasticidad y fasciculaciones. Esta es una enfermedad bastante, que fue también la enfermedad de este pelotero famoso, que es Lou Gehrig, por eso le dicen enfermedad de Lou Gehrig. Exactamente, sí, entonces yo digo que desde el punto de vista neurológico hay que hacer un diagnóstico fino. Y eso que dicen algo que si se detiene por lo menos, que no se cura, pero que si se puede detener. Es que hay tratamientos actualmente, tratamientos farmacológicos que han favorecido el enlentecimiento del progreso degenerativo de la enfermedad. Existe eso, existen y cada vez más se están desarrollando tratamientos farmacológicos evitando enlentecer o detener el progreso de la enfermedad. ¿Y el ejercicio se recomienda o se restringe? Es que una cosa es el ejercicio y otra cosa es la terapia física. ¿Cómo es perderle para atrás? ¿Cómo? Una cosa es el ejercicio y otra cosa es la terapia física. Entonces,
Pero diferéncialo, doctora. Bueno, una terapia física incluye un montón de cosas, sobre todo las posturas, masajes, mantener una actividad de determinados grupos musculares y no necesariamente... Una prueba de esfuerzo que te haga un cardiólogo, ¿ejercicio o terapia física? Eso es actividad física. Actividad física. Exactamente, sí, eso es actividad física para medir una data fisiológica. ¿Cómo responde bien? Siga, doctora. Bueno, ¿de qué? Estábamos hablando de si se detiene o no. La enfermedad. Sí. Hay esfuerzos para enlentecer el desarrollo de la enfermedad, pero es una enfermedad progresiva. Doctora, dentro de los síntomas o signos de esa enfermedad, ¿hay dolor de cabeza? En lo que menos te puede preocupar en un paciente con esclerosis lateral amiotrófica es el dolor de cabeza. Lo que menos te debe preocupar. Lo que menos te debe preocupar es por el dolor de cabeza. Los efectos, el vértigo de Meniere y la parte neurológica en el manejo y las consecuencias del mismo. Explíquenos un poquito qué tratamiento sería el más adecuado y si eso se puede quitar algún día. Bueno, el vértigo de Meniere es como su nombre lo indica, ¿y qué es un vértigo? Es un imbalance, es un desequilibrio, es una alucinación del movimiento, pero el vértigo de Meniere se diferencia de otros vértigos, por ejemplo, del vértigo posicional benigno, en que te acompaña de una tétrada, o sea, vértigo, hipoacusia, o sea, disminución de la audición, y tinnitus, y los cambios posturales. Entonces, el vértigo de Meniere tiene esas particularidades y el tratamiento va dirigido a lo que se utilizan todos los antivertiginosos, que es como equiparar ambos tonos de la audición. Y eso, todo lo que te dan como antivertiginoso es eso, pero también hay algunos tratamientos que disminuyen la cantidad de la perilinfa, es decir, el líquido que está dentro del oído interno. Bien, doctora Robles, los que estudiamos medicina en los años 50, 60 y que dejamos de actualizarnos, llegamos al siglo XXI y nos encontramos con una palabra que era mala palabra en nuestra época, porque significaba la muerte, lo peor, que era el botulismo. Y ahora resulta que la gente se inyecta ese producto. Yo quiero que con el lenguaje más sencillo usted le diga lo que a mí me enseñaron qué era botulismo y qué es lo que ustedes usan algunos médicos para inyectar el Botox, que es una enfermedad, es una forma de aquello, pero atenuado. Háblenos un poquito de eso, que esa era una promesa que teníamos. Bueno, el Botox es un nombre comercial adoptado por Allergan de la toxina botulínica, y la toxina botulínica. Ahí es que yo quiero y ahora, si usted oye hablar de Onabotulinum toxin, es porque es la toxina botulínica de Allergan, que es el Botox. Hay muchos tipos de toxina botulínica y son extraídas de lo que se llama el Clostridium botulinum. ¿Usted se acuerda cuando usted estudiaba medicina, el Clostridium tetanico? Así mismo, y hay Clostridium botulinum. Exacto, entonces se extrae, eso es una neurotoxina, o sea, una toxina que afecta directamente el sistema nervioso, es una neurotoxina, ¿no? Y como su nombre lo indica, entonces esta toxina, cuando producía la famosa enfermedad del botulinum, que ocurría como una intoxicación que se le llamaba intoxicación por la toxina del botulinum, era porque se ingería esta toxina que se extraía de latas oxidadas, tratamiento, alimentos viejos, mal almacenados en latas muy oxidadas. Entonces provocaba esa enfermedad que en el fondo lo que hacía era una parálisis general muscular. Y estos pacientes también
tenían afectaciones en el sistema nervioso porque cambiaba la composición de la sangre. Entonces, provocaba eso. Pero, y mataba, ¿eh? Claro, era en una época, ya no, ya esas cosas que antes se decían que eran mortales, ya no lo son, porque hay muchas cosas y muchos avances en los tratamientos. Y el riesgo, doctora, por ejemplo, nosotros sabemos que a veces la desesperación por la belleza hace que muchas mujeres pues insistan y vayan, y muchas personas que no son médicos y que son gente que se dedican a aplicar cosas, usted ve cómo convierten en monstruos muchas mujeres, inyectándole en labios y en pómulos y en otros lugares el Botox. Realmente hay un protocolo para eso, y ¿quién debe ser el técnico o el médico adecuado para aplicarlo? Para que vayan a donde tienen que ir. Lo primero que voy a decir, doctor, el tratamiento de la toxina botulínica o Botox comienza básicamente en neurología para el tratamiento del blefarospasmo, que es un tipo de distonía. Entonces, cuando se comenzaron a tratar estos pacientes, que eran lo que el blefarospasmo es un cierre abrupto y sostenido del párpado, o el mucho pestañeo, que yo dice, pero ¿y qué le pasa a esa persona que pestaña tanto? Eso es un tipo de distonía. Entonces, lo que se provocaba con la toxina botulínica era reducir el parpadeo del blefarospasmo, porque son espasmos repetidos, ¿no? Y se dieron cuenta en esa época que te reducía las arrugas. Y ahí nace el uso en estética y cosmética. Pero la toxina botulínica tiene múltiples usos sistémicos, sobre todo en neurología, y es la piedra angular en el tratamiento de las distonías, que son trastornos de movimiento. ¿De todas las distonías. La tortícolis, por ejemplo, la tortícolis que todo el mundo... en neurología. Sí, sí. El menos uso, el uso en el cosmético es secundario al uso de neurología. Secundario. Se dieron cuenta... ¿Y dónde ustedes cómo lo aplican? Cada patología tiene un punto, tiene un protocolo y tiene una dosis. Y la tortícolis, que es pasajera, ¿ustedes la dejan que se cure sola o le ponen Eso Botox? le llaman ustedes pasajera, no. En la tortícolis, o sea, por un espasmo muscular repentino, que no debería llamarse tortícolis, sino un espasmo muscular simple, se trata con un relajante muscular o con un masaje. Pero la tortícolis es una distonía en la cual hay... ¿Muscular ese? Sí. ¿O de la columna? No, no es la cervicales? columna, que hay una alteración y una postura de rotación de la cabeza. Bien. Y diferente al laterocoli, o sea, que si hay pacientes que tienen una postura lateralizada, otros rotada, que es la tortícolis. El anterocoli son pacientes que tienen postura con la cabeza hacia adelante o la cabeza hacia atrás. Doctora, normalmente nosotros no usamos el programa para hacer consultas personales, pero en las vacunas nos hemos referido mucho a situaciones personales. Y ahora me voy a referir a una. Michelle, mi hijo, tiene la suerte de solamente heredar una condición mía, y nos recomiendan el uso del Botox, que son las comisuras que están aquí, rellenarlas, ¿verdad? Porque ya él la tiene un poquito. Eso no se usa Botox, Michelle, ahí. ¿Y qué se usa? El Botox no debe usarse en estética. Es que él le dice Botox. No, eso es los tratamientos nuevos con ácido hialurónico, para retirar los pliegues. ¿Y eso no es lo que ponen en las articulaciones, el ácido hialurónico? En las articulaciones, y también para rellenar el pliegue nasogeniano para uno verse mucho más joven. Incluso hay otros tipos de tratamiento para reducir ese... Eso no se puede poner en otros sitios, si es para más joven, ¿verdad? Bueno, doctor, hay de todo en la viña del Señor. Ay, Dios mío. Pero yo te recomiendo, tu amigo... y familia, yo creo que sí, que es medio familia de ustedes. Hay otro tratamiento para reducir el pliegue nasogeniano, y es el uso incluso de la hidroxiapatita, que es
hidroxiapatita ¿Qué es eso, inyectable. doctora? Es una sustancia no absorbible que se utiliza para con fines estéticos. Ok, la ¿Por qué es que pregunta... la gente se ve que se está riendo cuando se pone voto todo el tiempo? Tú le das una noticia mala y ellos lloran riendo. No, porque Esa es la risa sardónica, ¿usted se acuerda, doctora? Si es un botox mal puesto. Espérate. Sí, Y señor. brilla la gente. Porque mucho. además lo que pasa es que lo que hacen estética no solamente ponen botox, el botox lo usan para reducir las arrugas aquí en los procerus y en esta zona, y también las arrugas alrededor de los ojos y en la frente. Doctora, antes de que Carlos tiene una batería que preguntarle, a mí me da la impresión de que usted usa el Botox para algunas cosas. ¿Hasta dónde vamos a suponer que yo quiera ponerme un Botox pero para no lo uso. un momentito, para fines estéticos? ¿Yo puedo ir donde mi doctora Robles a que me resuelva ese problema? No. Yo me considero ser una experta, y a mí no me gusta utilizar el término experto, en Botox, porque yo fui la primera persona, creo yo, que ha utilizado Botox por más de 20 años en este país. Pero en neurología. En neurología, ahora. Pero en esto no, ¿verdad? En estética no, porque zapatero a su zapato. Aunque yo sepa inyectarlo y utilizarlo en estética, no lo voy a hacer nunca. Y lo mando donde el dermatólogo o donde el cirujano plástico. De la misma manera que un dermatólogo no debe estar tratando cefalea crónica con Botox, porque realmente no conoce los intrínculos y el entresijo de lo que es una cefalea crónica, porque tratar una cefalea crónica no es solo, mira, te puse Botox y punto. ¿De acuerdo? Doctora, usted habla del uso del Botox en la neurología. ¿Se puede utilizar también, por ejemplo, para, además de la migraña y esas aplicaciones, para, vamos a decir, como de cierta manera, engañar a un dolor? Es decir... No, engañar no. No, es decir, hacerlo, que una persona por lo menos, mientras dure el efecto, no lo sienta y pueda llevar una vida normal en otras partes. No engaña el dolor. La toxina botulínica actúa a nivel nervioso en dos estructuras que son las fibras A delta mielinizadas y en las fibras C. O sea, lo que tiene que ver con la actividad muscular y el mecanismo por el cual él produce su relajación es que él inactiva ciertas áreas de los nervios que tienen sustancias que son dolorosas y evita que esas sustancias dolorosas inflamatorias se liberen cuando uno pone el Botox. ¿La fibromialgia puede ser tratada con eso? Perfectamente bien, y mejoran en algunos puntos estratégicos en el cuerpo con la fibromialgia. La polineuropatía también, imagino yo, dependiendo de la altura a la que esté. No, porque si es una polineuropatía dolorosa, hay un tratamiento. No todas las polineuropatías son dolorosas. Tú tienes polineuropatías motoras, sensitivas, dolorosas. Si no son dolorosas, tú no tienes que ponerle Botox. Si no son dolorosas. Pero si son dolorosas, lo tendría como tratamiento. Las neuropatías y las neuralgias pueden ser tratadas con Botox, como por ejemplo la neuralgia del trigémino puede perfectamente ser tratada con Botox, y cualquier tipo de neuralgia facial puede ser tratada con Botox. Dígame la concientización de la migraña. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Junio es el mes escogido a través de los organismos rectores del dolor de cabeza con para la concientización de la migraña. El mes de junio 2021, la Sociedad Internacional de Cefalea ha desarrollado una campaña fuerte para hablar de migraña, concientizar a las personas lo que es la migraña, cómo se trata, cómo se diagnostica, y sobre todo porque hay un porcentaje alto de la población mundial que padece de migraña y que la gente no la considera a la migraña todavía como ser una enfermedad discapacitante, y lo es. Hay empleadores que no creen que una persona puede faltar tanto al trabajo por un dolor de cabeza,
que no se sabe, como que no se le quita, que no entienden que es migraña. Así es, no entienden que es migraña. No entienden que es migraña, y la migraña crónica es una enfermedad totalmente invalidante. Doctor, esa cosa era la pregunta. Totalmente invalidante. Sí. La migraña como reductor de la capacidad de trabajo o de producción del hombre, léase hombre, mujer, niño, adulto, viejo, del ser humano. ¿En qué porcentaje ustedes estiman que reduce esa capacidad? Bueno, eso porque puede ir al trabajo, pero a lo mejor no rinde no lo que rinde igual. No. Mire, doctor, para eso existen dos escalas. Una escala que se llama el MIDAS y otra, un formulario de 6 ítems que se llama el HIT-6. Entonces, eso miden niveles de discapacidad de la migraña y puede ir desde un grado 1 de discapacidad hasta un grado 4 de discapacidad. Bien. Una persona que tenga un MIDAS en un resultado de un formulario que se hace rápido por encima de 21 y 22, se considera Perfecto. totalmente discapacitado. Bien. Doctora Robles, decíamos al principio que es un privilegio tenerla porque ustedes ven el paciente en forma integral. Al paciente no necesariamente, al ser humano que ustedes se preparan y se estudian para curarlo o para propiciarle una situación mejor de calidad de vida. Doctora, como mujer, ¿qué porcentaje de capacidad, no de trabajo, de todo, se reduce con los días difíciles de la mujer por los dolores de cabeza que le puede producir? Y si es real o si es ficticio. Es total, real. Todo va a depender de paciente a paciente. Usted quiere un grado que yo le diga. Cada paciente es diferente. Cada paciente es diferente. Yo le voy a poner un ejemplo, doctor. El hecho de usted ir a trabajar, cuando tú interrogas al paciente, te dice, no, porque yo voy a mi trabajo, eso no afecta a mi trabajo. Sí, pero tú hiciste en el tiempo que tenía que hacer y de manera en excelencia el trabajo que tenía que hacer. No, mire, doctor, una vez yo estoy... No estoy hablando de atleta, estoy hablando de lo que usted hace, su trabajo estoy hablando en un escritorio. de la gente. Y yo estoy interrogando a una paciente y me dice, una paciente con dolor de cabeza, pero yo tenía dolor de cabeza, pero yo no puedo decirle a un paciente yo tengo dolor de cabeza. Entonces tampoco puedo suspender una cita porque yo tengo dolor de cabeza. Y me dice la paciente, doctora, esa pregunta usted me la ha hecho 3 veces. ¿Te dijo ella? Sí, porque uno pierde la concentración. El paciente le habla y ellos se dan cuenta que uno no está igual. Entonces lo mismo, cuando tú estás, imagínate, en una oficina. Sin embargo, yo no voy a decir el nombre, pero yo traté un procurador fiscal del país una vez. Y era una litis con un abogado muy famoso que hay aquí. Todo el tiempo yo le tenía mucha pena, porque yo decía, ¿cómo podrá este pobre hombre con este dolor de cabeza? Y en esa época no había botox, sino lo que hay ahora. ¿Y cómo tú te haces cuando dice él? No, mientras yo estoy litigando, yo no tengo dolor de cabeza. Cuando yo termino mi trabajo y salgo de la procuraduría y voy a llegar a mi casa, ahí es que a mí me llega el dolor de cabeza. Bien. Entonces, su casa, usted nada más evalúa el nivel de discapacidad en el trabajo. Sí, pero eso no lo puede hacer una mujer. Cuando tiene ese problema, ¿cuál es la etiología, la fisiopatología de que sencillamente un sangrado 3 días por la frustración de una... no, doctor, es que la migraña relacionada con el ciclo menstrual es una entidad. O sea, cuando una vaya... ¿Pero es migraña o dolor de cabeza? No, es migraña menstrual. La de menstrual, ¿eh? Sí, se llama migraña relacionada con el ciclo. Y hay una migraña que ocurre al caer los estrógenos, es la verdadera migraña menstrual. Hay mujeres que solamente le da dolor de cabeza cuando le llega la menstruación. Ahora... ¿Y cuál es la fisiología? ¿Por qué la caída del estrógeno. La caída de los estrógenos. Ah, es hormonal. Pero no solo hormonal, se ha descubierto lo que nosotros llamamos el santo grial, que no sabíamos el por qué. El santo grial. Descubrimos, sí, porque no sabíamos por qué cuando el estrógeno caía,
a la persona le dolía de cabeza. Es que hay... Y todos esos otros signos pero son de estrógeno, por ejemplo, el mal genio, el pleito o la depresión, toda esa pendejada. Depende si es perimenopáusica, si en la época o menopáusica, sí. Pero déjeme decirle, hay receptores estrogénicos dentro de áreas específicas donde se registra el dolor en la corteza sensitiva del cerebro. O sea, por eso los estrógenos, hay receptores cerebrales muy específicos, y entonces ese es el famoso santo grial. Entonces, oiga, doctor, existe una migraña relacionada con la ovulación. O sea, tú eres una paciente migrañosa, primero eres migrañosa, pero no todas las pacientes migrañosas van a hacer dolores con la menstruación. Y hay un grupo que le da dolor de cabeza relacionado con la menstruación o cerca de la menstruación. Para yo clasificar una paciente como que tiene una migraña menstrual verdadera, tiene que ocurrir 3 días antes o un día después del ciclo. Bien. Si no ocurre en ese periodo y ocurre en cualquier periodo, es una migraña relacionada con el ciclo, perdón. Y hay una migraña que ocurre a mitad del ciclo que se llama la de la ovulación. Y hay una migraña y hay un síndrome famoso que se llama el síndrome. Esa es donde sale embarazada, entonces. No, ese es el síndrome premenstrual. No, ya. No. Bien, doctora, óigame, en todos esos congresos que usted va, que la actualizan, de migraña, y son todo tipo de migraña. Usted me dice que la de las mujeres es una migraña, ¿verdad? En el síndrome menstrual. Pregunta, yo tengo una niña, está en pubertad, va a tener, ¿cómo se llama la primera menstruación? Menarquia. La menarquia. Va a tener ya uno se da cuenta con la primera o la segunda que comenzó a tener problemas. ¿Le enseñan a ustedes a que le lleven esas niñas a quién y qué se puede hacer para ordenar eso, de que no tenga una vida, que toda la vida con ese problema? Muy buena pregunta. Una cosa es migraña del niño y otra cosa es la migraña infantil, y otra cosa es la migraña del adulto. Generalmente antes de los 10 años, la migraña, que como se conoce ocurre por cada 3 mujeres, un hombre, en la migraña infantil antes de los 10 años hay la misma proporción hombre-mujer con relación a la migraña y al dolor de cabeza. Después que llega la pubertad, entonces hay un cambio, niños, mujeres, y los niños casi ya no tienen tanto dolores de cabeza, y entonces comienza a haber una proporción por cada 3 niñas, un niño después de los 10 años. Entonces, para uno mejorar y para uno prevenir la cronificación y la migraña del adulto, hay que hacer un buen tratamiento de la migraña infantil. Bien, doctora, yo tengo un primo que me sirve de corrector de estilo y me corrigió una palabra que yo siempre la he usado mal, es que es concienciación, que no es concientización. Se usan las dos. Se usan las dos. Yo revisé ahora y se pueden usar los dos términos. Ya, entonces lo voy a decir a él, porque me tiene siempre me da pau. Yo estuve investigando y se pueden utilizar los dos. Las dos, son correctas. Sí, son correctas. Doctora, entonces ese tipo de niñas, no estoy hablando de migraña en niños, sino hembra, la menarquia primera, comienza a dar signos de que va a tener problemas, espera uno siempre un poquito, porque a lo mejor es la primera, pero puede haber alguna concienciación o concientización para que esa niña no tenga un reto, es decir, 30 o 40 años que les restan de... Hay que concienciar a los padres. A los papás. A los padres, claro que sí. Y luego cuando uno va a instaurar un tratamiento, uno debe tomarse un tiempo prudente y también durante la consulta concientizar a los niños. Le preguntó la paciente a la doctora, usted me ha preguntado 3 veces eso. Yo le voy a preguntar por 4ª vez esto que le voy a preguntar. Hay una edad natural en que algunas enfermedades, por ejemplo la psiquiátrica, a veces yo veo que los esquizofrénicos no se curan, los bipolares mejoran un poquito después de la menopausia o cuando se ponen viejos. ¿La migraña tiene un momento que se disminuye con la edad? Por supuesto. Ya en la época de la
de la posmenopausia y menopausia tiende a disminuir porque ya ha caído todos los estrógenos y ya hay una especie como de acomodamiento hormonal a través del tiempo. Pero ocurre una cosa, doctor, todos los pacientes son diferentes. Entonces, se ha manipulado mucho la migraña. Anteriormente una mujer y la ama de casa tenían una crisis de migraña y se quedaban en su casa con muchísimo mentol y muchísimas hojas, y se quedaban en su casa, tomaban café y una serie de cosas. Pero la mujer en el mundo, y el rol de la mujer en el mundo, a veces no se nos permite acostarnos 72 horas, que dura una migraña en un adulto, y en un niño las crisis duran de 0 a 48 horas. Entonces también se ha manipulado con muchos medicamentos y con muchas cosas, y entonces, por supuesto, el curso va a depender de cada paciente y la manera que haya vivido. Bien. Doctora, en el diagnóstico de primera intención de dolor de cabeza, te llega un paciente con dolor de cabeza y tú dices, cuando lo está interrogando, te dice que con el café se le quita, o con la Coca-Cola se le quita, o no se le quita con nada. ¿Cuál es la forma rápida de usted decir, esta es una migraña y esto no es una migraña? Bueno, es que la migraña es un dolor generalmente unilateral. Es mi cráneo. Pero no siempre. Y eso es uno de los grandes errores que muchos médicos y muchas personas dicen, no es migraña porque es de los dos lados. Porque Bien. te puede dar una migraña en ambos lados y en toda la Esa cabeza. es una. Ese es un criterio, que sea unilateral, que sea una crisis de moderada a severa, que sea pulsátil y que tenga uno de los dos siguientes, fotofobia, náuseas, vómitos o fotofobia e historia familiar. Bien. Doctora, ¿qué por ciento a la consulta privada, no la que usted hacía en el Gautier cuando estaba haciendo su trabajo allá, dolor de cabeza, mareos, visión borrosa o molestia a la luz, es decir, fotofobia? Esas cuatro cosas, en el orden de frecuencia, ¿cuál es la más frecuente? La cefalea. La dolor de cabeza. Lo que pasa, mire, el vómito y la náusea es un signo secundario en neurología. Y pues el vómito, pero el vómito, la náusea, se lo da el dolor de cabeza. Es parte del síndrome. Ah, porque es un síndrome. Porque es un síndrome, o sea... ¿Y cuál es el síndrome? ¿Dolor de cabeza, náusea? La migraña es una enfermedad y es un síndrome migrañoso, porque la migraña es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, la migraña te da dolor con las características que dijimos, pero te puedes acompañada de náuseas o vómitos, fotofobia y sonofobia. Bien. Ok, entonces, pero tú tienes un paciente que te lo pueden enviar porque tiene un vómito en proyectil y ser un signo de hipertensión endocraniana y no ser migraña. Bien, doctora, se sabe bien que hay enfermedades cardiovasculares que producen dolor de cabeza, un aumento de la presión arterial puede que de un dolor. Pero en un porcentaje muy bajo. Pero puede ser. Puede ser. El sistema cardiorrespiratorio puede producir. Ahora, ¿el sistema digestivo puede producir dolor de cabeza? Claro. Claro que sí, doctor. Pero por alergia solamente. No, ahora se habla mucho de lo que se llama la microbiota. La microbiota intestinal. Él quiere saber lo que es eso. ¿Qué es la microbiota? ¿Tú no sabes lo que es la microbiota? No. O sea, es ni yo como tampoco. La cantidad de bacterias que crecen en nuestro organismo. Helicobacter pylori. Eso no es parte eso es una bacteria que es muy importante, pero no es parte de la microbiota, es una patológica. La presencia del Helicobacter y el Campylobacter son patológicas. Eso casi es normal. Eso es como decir la flora bacteriana del intestino, algo así como para poderlo hablar en público. Es lo que entonces a veces, por ejemplo, hay tejidos como el apéndice y el colon que dependiendo de la cantidad de microbiota pueden surgir algún tipo de enfermedades. Y por eso es que se utilizan tanto los probióticos, que son unos medicamentos que se le dan a algunas personas o muchas personas
cuando ya tú has utilizado muchos El yogur antibióticos. tiene mucho de eso. ¿El qué? El yogur. Sí. El yogur. Doctor, sí. hablamos de cardiovascular y hablamos del estómago. Las hormonas, es decir, el tiroide, el problema de hipo o de hipertiroidismo pueden producir dolor de cabeza. No hay una serie así que te diga un dolor de cabeza secundario a enfermedades sistémicas. Ese tipo de enfermedades tiroideas no son de las que más se asocian a dolores de cabeza. Bien, finalmente, doctora, ¿cuándo usted manda al paciente para el psiquiatra por dolor de cabeza? Debería enviarlo generalmente siempre, si son ¿Y usted crónicos. no es un chin psiquiatra primero? No, yo no soy psiquiatra, gracias a Dios. Yo soy una persona, me gusta el coach life, me gusta lo que se llama las terapias bioconductuales, me gusta manejarme con una buena conversación y conexión con el paciente, si a eso se le llama psiquiatra, porque los psiquiatras actualmente no hacen psicoterapia y No, dan le mucha pregunto medicina. porque puede ser que no sea migraña, que el dolor de cabeza usted no le encuentre y dice, este toque No, está medio doctor, tostado. es que aunque sea migraña, debe tener un soporte psicológico. Ah, ya. Pero antes de y es sobre todo los pacientes crónicos, porque la migraña crónica entra de lo que se llama el componente biopsicosocial de la migraña. Y hay pacientes que cuando ya han tenido mucho tiempo con dolor de cabeza, desarrollan ese comportamiento porque de una manera u otra hay una ganancia. Entonces, cuando tú tienes un paciente que llega a cronificarse, tú tienes que averiguar en qué eje psiquiátrico se maneja. Bien. Y tienes que mandar a hacer pruebas de personalidad porque tienes que saber qué tipo de personalidad es el paciente que tú estás tratando. Bien. Doctora, para despedirnos, ya está establecido que personas que han tenido el coronavirus pueden tener secuelas respiratorias, es decir, una limitación de la capacidad. Secuelas cerebrales sí. también. No, voy para allá. En la especialidad suya, ¿qué usted ha encontrado que es una secuela o una afección del coronavirus? Doctor, una cosa es los síntomas clínicos del coronavirus, que la cefalea ocurre en un 80%. Después, la ageusia y la anosmia, que son parte de afectación del sistema nervioso, o sea, la alteración del olfato y el gusto, eso es parte del cuadro ahora. Todo lo que se está diciendo es especulación hasta ahora, porque hasta ahora sabemos que el coronavirus deja a la gente un poquito lenta, pero no se ha podido demostrar con pruebas definitivas. Incluso nosotros tenemos que hacer un instrumento de medición para el futuro, para esos pacientes que han tenido coronavirus, pero hay que hacer un protocolo, hay que hacer un interrogatorio para saber esas secuelas. Y probablemente el coronavirus ocurra con el coronavirus. ¿Usted se acuerda, doctor, cuando usted estudiaba que hablaban de los brotes de encefalitis del virus del Von Economo? Sí. Que surgieron el Parkinson, hace mucho, el Parkinson postencefalítico. Sí. Entonces es posible que a través del coronavirus, después del coronavirus, ocurran, pero eso veremos 10, 20 años después, más casos de Parkinson, más casos de demencia y otros trastornos neurodegenerativos. Pero no es, ahora se está hablando como de moda, los neurólogos en el vedetismo. Yo no puedo decir eso, porque para eso nosotros teníamos que tomar los pacientes que hicieron COVID y hacer un seguimiento a largo plazo, a ver y hacer mediciones con pruebas psicológicas, test psicológicos, pruebas psicométricas y también de neuroimagen, de las secuelas del dolor de cabeza. Con neurólogos se puede hablar mucho, nosotros terminamos, pero usted habló de que no hay suficiente todavía elemento de juicio para usted fijar posiciones definitivas frente al coronavirus, porque todavía hoy estamos hablando de una tercera vacuna. Así es decir, realmente, una tercera dosis. En medicina, ahí le hablo a la quizá el médico que más congreso ha ido después de César Mella. No, una cosa es ir mucho a congreso y otra cosa es asistir a la conferencia. Yo voy a la tiene conferencia. Que ver con congreso. ¿Cuándo ya hay suficiente información para usted decir que una cosa está establecida?
¿Cuándo? Sí. O sea, es que todo tiene, no Es puede decir, yo ser... no puedo hablar de coronavirus porque todavía es un año que tenemos con coronavirus. No, porque el problema es que hay que organizarse, hay que hacer grupos de trabajos y hay que hacer levantamientos y hay que hacer grupos de trabajo, no porque yo diga por mi experiencia personal, o sea, eso es evidencia grado 5, esto no es medicina basada en mi ocurrencia, sino medicina basada en evidencia, señores. Entonces, porque a mí se me ocurra, y es posible que sea así, yo tengo que demostrarlo con estadísticas y bases científicas para yo hablar. Bien. No se trata de medicina basada en mi ocurrencia, sino en la evidencia. Bien, doctora, gracias. Nos vemos a cada rato con un tema botulínico. Gracias. Doctora Ana Robles, neuróloga. Gracias. Señores, quisiéramos darle las gracias a uno de esos departamentos que ningún gobierno se atreve a sustituir por eficientes. Se trata del Archivo General de la Nación. Roberto Casá. Gracias a Karina Arias, encargada de comunicaciones, y a su director, el profesor Roberto Casá. Roberto Casá nos hace llegar una serie de publicaciones del Archivo General de la Nación. Baní o en Gracia y Antoñica. Me mandaron el libro de Francisco Gregorio Villini. Actitudes femeninas frente a los oficios no tradicionales, de la autoría de Lusitania Martínez. Diccionario biográfico de residentes en la cuenca del Caribe, de Rafael Burset. Diccionario biográfico de residentes en la cuenca, de la autoría de Rafael Burset Flores. Cuentas de las cajas reales de Santo Domingo tomadas del tesorero Miguel de Pasamonte por Alonso López de Cerrato. Cuentas de las cajas reales de Santo Domingo tomadas del tesorero Miguel Pasamonte de Alfonso López de Cerrato, tomo 2. Nivaje, Mari López o la Cruz de Mari López, de Rafael Cucuyo Báez. Eso es de Rafael Cucuyo Báez. Un hombre malo, de William Wendell Fleming. La mujer china, del dolor a la esperanza, de Muquien Adriana Zambén. Ideas radicales de República Dominicana, antología, de Andrés Blanco Díaz. Y el tomo 2 también, de Ideas radicales de la República. Breve tratado de Derecho Administrativo Español General del Reino y de la Isla de Cuba, de José María Morilla. Documentos de Archivo Real del Ceibo, de Perla Reyes y Rocío Devers. Los Charamicos, de Ángela Hernández. El crimen de las hermanas Mirabal y Rufino de la Cruz, de Etzel Báez. La Revolución de la Española, de San Domínguez, de Carlos Alberto Murguerito. Memoria del Sexto Encuentro Nacional de Archivos, Gestión Documental. El Jardín de las Llaves y Voces de la Revolución de Abril, del Departamento de Investigaciones. También agradecemos todos esos ejemplares y queremos decir que eso está en, oigan bien, eso está en la página web del Archivo General de la Nación. Ahí pueden ver todos esos libros, además de que físicamente están allá. Web www.agn.gobierno.do. Gracias, una pausa y regresamos con Michelle.